Dele la bienvenida y vamos a alistarnos para escuchar la palabra de Dios. Queremos enviar un saludo a España, a Houston, a Dallas, a México. Ya este sábado se nos casa nuestra amada Priscila y estamos todos muy contentos por ella. Un abrazo a nuestro hermano Mike, que ahora sí oficialmente es su cumpleaños. Y bueno, gracias a todos los que están conectados por internet. Ahora sí, Arturo no está conectado porque mi esposo está ya en camino a Dallas, de Nigeria, y les manda muchísimos saludos. Y si Dios quiere, mañana lo tenemos con nosotros. Así que gracias a Dios por eso. Él tiene mucho que contarnos y lo primero que me preguntó fue: ¿cuándo me prestas el púlpito? Pues cuando quieras. Y le dije, pues el jueves. Me dijo, no, espérate. Ah, ¿verdad? Pero pronto va a estar compartiendo grandes experiencias. Les estaba comentando el domingo que me llama y me dice, estoy viviendo cosas que nunca me hubiera imaginado. Y le digo, ¿por qué? Cuenta. Me dice, estoy en una suite presidencial, sentado, estudiando, y el doctor me dijo, ¿de qué vas a enseñar? Y yo le dije, pues de un libro de usted. Y el doctor me dijo, bueno, si tienes preguntas, me preguntas, ¿eh? Dice, una cosa es estar estudiando el libro, otra cosa es estarlo estudiando junto al autor. Óigame. Digo, wow, traté de no envidiarlo, pero hermanos, no pude, traté, así que no lo logré. Ya le pediré perdón cuando llegue. Pero bueno, ¿estamos listos, mis amados? Vamos a evitar las distracciones a como dé lugar. Hoy tengo toda la intención de que estudiemos juntos. Y pues a veces uno para estudiar sí necesita estar más despierto. Entonces, bueno, yo espero que lo estén, ¿ok? Padre bendito Dios, estamos listos delante de tu presencia para que tú hoy derrames tu preciosa revelación, Señor, que tu unción esté en este lugar. Y mi Dios, que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros en forma de sabiduría, de revelación. Y que salgamos, oh Dios, cada día más confiados, más listos, más animados a acercarnos a tu precioso trono, quitando de nuestra mente nuestros logros o nuestros fracasos y poniendo más bien delante de nosotros los logros eternos que ha obtenido Jesús de Nazaret a favor de nosotros. Y mi Dios, yo declaro que mientras se expone el Evangelio, tú sanas a los enfermos, tú liberas a los cautivos, tú perdonas al pecador, tú salvas al que no lo sea, y saldremos de este lugar libres y capacitados para servirte en un nivel más alto, porque la fe viene en este lugar y la fe es la victoria que vence al mundo. Y estaremos listos para vencer en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Vamos a iniciar, mis amados, en Hebreos. Y Hebreos, quiero darle una pequeña reseña. Y sí, antes de hacer algo más, hoy vamos a hacer una clase que usted en realidad la podría hacer desde su casa. Y hoy les voy a enseñar a estudiar. ¿Está bien? Vamos a empezar por decirles, todos necesitan una Biblia de estudio. Esta Biblia es una Biblia de estudio, Dios habla hoy, y esta es una de las Biblias de estudio favoritas. Ni siquiera sé si la tenemos a la venta, la hemos tenido en diferentes ocasiones, pero es una Biblia muy fácil de estudiar, porque a veces usted se topa con áreas de la Escritura que son un poquito complicadas. En mi punto de vista, Hebreos es una de esas. Y al inicio de cada carta, de cada libro, usted siempre va a ver una reseña del resumen del libro, cómo se compone la carta en cuando es una carta o la epístola, y usted puede ver de inmediato los temas centrales y la conclusión a la que el autor quiere llegar. Eso nos va a ayudar a considerar la trama completa para no sacar nada fuera de contexto. ¿De acuerdo? Entonces, Hebreos, les he estado comentando. ¿Cuántos se han animado a leer un poquito de Hebreos? ¿Alguien ha estado leyendo Hebreos? ¿Verdad que sí está un poquito enredoso? Pero hay un motivo en la carta. Y es algo que quiero iniciar diciendo. Esta carta es para centrarnos en Jesús de Nazaret, no en nosotros mismos. Esta carta, le digo algo, no habla de ti.
No menciona tus fracasos, tus errores ni tus capacidades. Menciona lo que Jesús de Nazaret hizo. Y de hecho, si usted estudia Hebreos, le dedica muy poquito a recomendaciones de la vida cristiana. Y es hasta el capítulo 13. Pero antes de llegar al capítulo 13, solamente anuncia lo que Jesús de Nazaret hizo. Y a veces abrimos la Biblia y decimos, pues voy a leer Hebreos 13. Bueno, si no has leído del 1 al 12, quizá lo que leas lo vas a tomar fuera de contexto, vas a tratar de hacer las cosas tú solo, a tu manera, sin considerar la exposición que dio el autor primero. ¿Estamos? Amén. Entonces, la carta a los Hebreos tiene un tema. ¿Cuál es el tema de Hebreos? La eminencia de la persona de Jesucristo y de su obra salvadora. Y algo que tiene Hebreos es que lo hace a la luz de las instituciones del Antiguo Testamento, especialmente del sacerdocio y del culto. El autor, que no sabemos quién es, muchos dicen que es Pablo, el autor lo que está haciendo va a hablar mucho del Antiguo Testamento, especialmente del sacerdocio, de las ofrendas y de cómo se podían acercar al templo y las limitaciones tan grandes del antiguo pacto, su ineficacia. Y eso, mis amados, ahí tenemos un pequeño problema porque nuestra cultura ignora totalmente eso. Entonces, le recomiendo que se dé una vueltecita después por el Antiguo Testamento para que usted pueda entender un poco, pero estas Biblias de estudio le dan las referencias de dónde puede encontrar exactamente esos textos. ¿De acuerdo? Ya los perdí. ¿Estamos aquí todavía? Okay. El autor comienza por mostrar cómo la revelación iniciada imperfectamente por medio de los profetas llega a su plenitud en Jesús, el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, Jesús es superior a los ángeles, pero al mismo tiempo se hizo igual a sus hermanos los hombres. Ese es uno de los temas centrales en los primeros 2 capítulos y ahorita lo vamos a ver. Jesús es superior a los ángeles. Aquí, no sé si se acuerdan, cuando le orábamos a los ángeles. ¿Sí se acuerdan? Angelito de mi guarda. Era más famoso los ángeles que el Señor Jesús en la religión que profesábamos. Y aquí la Escritura dice, el Señor Jesús fue hecho superior a los ángeles. Y aquí viene algo tremendo. Pero a pesar de que fue hecho superior a los ángeles, se hizo un poco menor a ellos cuando se hizo hombre. Él decidió tomar ese papel. Se hizo poco menor a ellos cuando tomó forma de hombre. Y ese es uno de los temas en los primeros 2 capítulos. El título que el autor considera más apropiado para describir la persona y la obra de Jesús es el de sumo sacerdote. Si usted lee Hebreos, usted va a ver, recuerde que estudiamos la repetición de palabras. Algo nos está tratando de decir el autor cuando habla de una sola cosa a cada rato lo menciona. Y si hay un título, si usted pensara, el autor de Hebreos, ¿cómo puso a Jesús de Nazaret delante de nosotros en esta carta? Lo puso como nuestro sumo sacerdote. Eso nos obliga a frenar un poquito y decir, ¿qué es eso? Bueno, el sumo sacerdote era el que tenía, el jefe de los sacerdotes y el que tenía el único acceso al lugar santísimo una vez al año. Y él entraba con sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y después de hacer un montón de cosas, un montón de protocolos para llegar al lugar santísimo, si no lo lograba, podía caer muerto en el lugar santísimo, porque es horrible estar en la presencia de Dios y no hacerlo como a Él le agradaba. Y ya no es nuestro caso, porque ahora Jesús de Nazaret es nuestro sumo sacerdote. Nada más que Él no entra a un templo hecho de mano humana, ahora Él entra en el santuario real que es el cielo. De hecho, el santuario que construyó Moisés era solamente una copia de algo que estaba en el cielo. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés, te voy a dar más o menos una idea de cómo es el santuario celestial. Toma nota. Y entonces hizo una descripción humana para Moisés para poder hacer algo terrenal de algo celestial. Entonces la Biblia dice, Jesús de Nazaret no entró a un templo hecho por hombres, no, Él entró al santuario celestial y no llevó la sangre de machos cabríos, llevó su propia sangre. Y ahora, ¿qué está haciendo? Y esta es la parte
más maravillosa de nuestro sumo sacerdote. ¿Qué está haciendo? Él está intercediendo por nosotros, día y noche y para siempre. No hay mujeres intercediendo por nosotros, mis amados. No hay mujeres intercediendo por nosotros. La Biblia dice que nuestro intercesor es Jesús de Nazaret, nuestro sumo sacerdote para siempre. Así que aun cuando tú te encuentras en una circunstancia difícil, aun en un error, nunca pienses que Jesús de Nazaret está en tu contra. Su oficio en este momento es estar intercediendo por ti. Así que yo creo en la intercesión, quiero que lo sepan, pero la intercesión por encima de toda intercesión es la que hace Él a favor de nosotros. Esa intercesión. ¿Sabe qué? Si no hay nadie intercediendo por ti hoy, no te preocupes, hay alguien en el cielo haciéndolo. Y es Jesús de Nazaret mismo. Alguien a veces se sentirá diciendo, ojalá y hubiera alguien orando por mí. La Biblia dice que sí. Jesús de Nazaret está sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por ti. Amén. Así que damos gracias a Dios por nuestros grandes intercesores aquí en la tierra. Es un llamado que Dios ha dado, pero le damos gracias a Dios porque hay una intercesión perfecta todos los días y es Jesús de Nazaret mismo intercediendo por nosotros. Amén. Eso es lo que debe de venir a tu mente cada vez que oyes la palabra de sumo sacerdote. Es un sacerdote a tu favor, siempre intercediendo por ti. Y ese es el título principal que el autor de Hebreos le da a Jesús de Nazaret. El autor muestra que el culto, los sacrificios y el pacto antiguos, o sea, de todo lo que es el Antiguo Testamento, son imperfectos, ineficaces. Pero que Dios ha escogido un nuevo sumo sacerdote, no según las características del sacerdocio levítico, o sea, no según Aarón. El Señor, Dios dijo de Jesús de Nazaret, a ti te voy a establecer como sumo sacerdote, pero no como Aarón, no de su clase, no de su estilo, sino del estilo de Melquisedec. Y usted dirá, ¿quién es ese? Bueno, Melquisedec fue el sacerdote de Abraham 430 años antes de la ley. Ese era el sacerdote de Abraham. Y para aquellos que dicen, si no vamos a practicar la ley, tampoco deberíamos de diezmar, porque el diezmo es de la ley. Eso no es cierto. La Biblia dice que Abraham le dio el 10% de todo lo que ganaba en las batallas a su sacerdote Melquisedec. Y si nosotros somos descendencia de Abraham, deberíamos de hacer lo que nuestro padre Abraham hace. ¿Verdad? Nos gusta cantar la de nuestro padre Abraham. Bueno, pues cántela. Nuestro padre Abraham, él sí diezmaba. ¿Verdad? No, sí. Cántela, cántela. Él sí diezmaba. Y entonces Dios dice de Jesús de Nazaret, tú vas a ser como el sacerdote Melquisedec. Esto es, en ti no tiene nada que ver la ley. Y lo que la palabra de Dios dice es que una vez que tú tienes un nuevo sumo sacerdote, tienes que tener una nueva ley, un nuevo pacto. Él no fue establecido como Aarón, porque Aarón tenía la ley de Moisés que tenía que practicar. Pero Jesús de Nazaret, como sumo sacerdote, él no practica ese pacto. Él trajo otro pacto con mejores promesas. Amén. Diga conmigo, nuevo pacto con mejores promesas. Siempre que estudien el Antiguo Testamento, acuérdense, ese pacto, cualquier pacto que hable ahí, tú estás bajo un mejor pacto y mejores promesas. Y eso no nos lo debemos de quitar de la mente. Por eso cuando ustedes leen en la Escritura a Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, obviamente en tu caso no se refiere a la ley de Moisés. En tu caso se refiere a la de el nuevo pacto con mayores promesas del nuevo sumo sacerdote Jesús de Nazaret. Y esos mandamientos se resumen en 2. ¿Alguien me puede decir? Amarás. Ahí está. En esos 2 se resumen más de 600 mandamientos. ¿Qué le parece? Ahí es donde nosotros tenemos que tener maestría en leer la Biblia. Nunca leas el Antiguo Testamento y te olvides del sacrificio en el Calvario, porque hay muchas cosas del Antiguo Testamento que ya están obsoletas desde que llegó Jesús de Nazaret. Y ese punto de vista nunca lo deben de perder.
El Nuevo Testamento lo puedes aplicar sin problema, pero el Antiguo Testamento, ten cuidado, especialmente cuando hable de ley y de mandamientos. Esa ley y esos mandamientos fueron obsoletos. Él trajo otro pacto. ¿Estamos? Bueno, y usted dirá, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, le sirve de mucho, nada más que voy lenta. Ahí voy. Listo. Jesús ofrece en sacrificio su propia vida y así obtiene la verdadera purificación de los hombres y abre para todos el acceso a Dios. El sacerdote abría acceso para sí mismo a través del sacrificio. Era lo primero que tenía que presentar en el lugar, ¿cómo se llama? En el lugar de sacrificio, en el atrio. En el lugar de sacrificio, así podía entrar. Pero Jesús de Nazaret no entró sino con su propia sangre. Y así nos abrió acceso a nosotros, a Dios. Les comentaba el domingo, mis amados, a veces no nos damos cuenta lo que costó que nosotros podamos platicar con Dios. En el Antiguo Testamento nadie podía platicar con Él, más que ciertos. Abraham platicaba con Dios, Moisés platicaba con Dios, pero nosotros ahora tenemos el acceso abierto. Ahora el lugar santísimo para nosotros está abierto todos los días si queremos entrar. Y lo vemos tan normal, así. Miren, se celebra en este país Veterans Day. No olviden el precio de nuestra libertad. No olviden lo que costó que ahora nosotros podamos ser libres y ya no hay, no existen los mismos problemas que en otros países. Tenemos una libertad y hay un Veterans Day que acabamos de celebrar ayer para recordar eso. Mis amados, cuando platiques con Dios, no olvides que hubo un costo. Y que el no aprovechar nuestro acceso a Dios es no valorar el costo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿no están aburridos? Ok. Jesús entonces ofreció su propia vida en sacrificio y así obtuvo la verdadera purificación de los hombres y abre para todos el acceso a Dios. En el santuario celestial Jesús está intercediendo eternamente por los hombres. Y luego de ahí nos muestra la forma en que la carta está dividida y dice otra vez, hay mucha mención del Antiguo Testamento, pero en una Biblia de estudio, a la hora que mencione algo, siempre hay una letrita ahí junto y usted puede ver la escritura y se va a buscarla para saber de qué está hablando. Y eso, mis amados, por favor, se los recomiendo, no lean la Biblia así nomás, hay que estudiar, ¿de acuerdo? Y la carta a los hebreos tiene una introducción. Dios ha hablado por medio de su Hijo, y eso es lo que yo quiero enfocarme hoy, y de ahí siguen otros temas. El Hijo es superior a los ángeles, Jesús es el sacerdote fiel y compasivo, características de su sacerdocio, y después ya vienen la fe, la fortaleza y la vida cristiana. Y con el favor de Dios vamos a estar estudiando un poquito de esta carta de los hebreos. Ahora déjeme le digo algo, es difícil llamar a Hebreos carta, pero sí lo es. Yo he cometido el error de llamarle libro. No es libro, es una carta. Y es realmente un tratado doctrinal. Entonces, no se sabe a quién fue dirigida la carta. Se dice que puede ser a una comunidad cristiana que se estaba debilitando espiritualmente. Entonces, quiero decirle que cuando nosotros necesitamos fortalecernos espiritualmente, hay que leer Hebreos. Hay que leer Hebreos. Es un buen trozo de carne o un buen biberón, ¿verdad? El otro día le estaba platicando a una hermanita de cómo usted puede ir a un lugar donde hay mucha motivación y uno sale uno contento, ¿verdad? Pero es como si a un biberón, cuando le daban bibi a sus hijos, si le pusieras pura agua, una cucharadita de leche nada más y mucha miel. Y pues le aseguro que el bebé va a estar bien contento, pero muy mal nutrido, ¿verdad? Las instrucciones dicen, de acuerdo a ciertas onzas de agua, hay que ponerle ciertas cucharaditas de leche para que el bebé esté bien nutrido. Y de hecho, no es recomendable echarle miel, porque luego se le empiezan a pudrir los dientes, ¿verdad? Entonces, mis amados, para los que todavía son niños espirituales, les preparo un buen bibi. Y para los que ya son maduros, les traigo un buen steak. ¿Y sabe qué? Sin azúcar, porque no les hace bien.
Generalmente no le pongo azúcar, ¿verdad? Pero está bien, gracias por soportarme. Bueno. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver, si me acompañan en la escritura, y vamos a estar en la traducción a Dios habla hoy, ¿de qué me beneficia Hebreos? Me recuerda una vez más que no tiene nada que ver conmigo el que yo pueda tener acceso a Dios, sino con los logros de Jesús de Nazaret. Y esto, a la hora que usted se siente que no califica y que no puede y que no es digno y que metió la pata y lo que usted mande, mis amados, cuando se trata del acceso a Dios, no habla de tus logros, sino de los logros de Jesús de Nazaret. Y lo que tú tienes que hacer es apropiártelos. Apropiártelos. Algunos de aquí están estudiando sus derechos como residentes en este país o como ciudadanos en este país. Y de nada sirve que los conozcas si no te los apropias, si no lo practicas. Porque alguien dirá, no, pues es que yo ya soy ciudadano de este país, pero yo todavía siento el penacho. Y no soy digno, ¿eh? Oye, pero ya compra casa, pues ya tú tienes derecho, tienes papeles. No, pero es que yo siento, eso es no ejercer un derecho. Y a veces como cristianos cargamos una Biblia, pero no ejercemos nuestros derechos, porque no la abrimos. Y entonces vives en esta vida con muchísimos derechos, pero como no los estudiamos, no nos los apropiamos, no los practicamos, no los reclamamos y no sabemos cómo adquirirlos. Y le vuelvo a repetir, todo se adquiere gracias a lo que hizo Jesús de Nazaret. Amén. Ok, vamos a ver en la traducción Dios habla hoy, en el capítulo 1. A mí me parece esto muy interesante y vamos a recordar una vez más esos grandes logros de nuestro Señor Jesús, que gracias a Él podemos tener lo que queramos. Amén. Nadie dijo amén a eso, pero está bien. Es gracias a Él que no hay ninguna petición que tú le hagas a Dios que te pueda decir que no. Y eso es bíblico. La palabra de Dios dice en Romanos 8, que si no te negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no hay nada que tú le pidas que te diga que no. Pero cuando sigues viéndote a ti en lugar de verlo a Él, entonces uno no pide, se limita en pedir, no se anima, etc. Pero bueno, Hebreos 1, ¿listos? El título del párrafo dice, Dios ha hablado por medio de su Hijo. ¿Están listos para leer? Ok. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados, y en antepasados se está refiriendo a los autores del Antiguo Testamento, a todos los que Dios usó para hablar en el Antiguo Testamento. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Diga conmigo, Él sostiene todo. Él sostiene todo. Con su palabra. Con su palabra. Y luego, como les he estado comentando, y lo dijo muy bien mi hermana Cristi, ¿será que podemos ser hijos de Dios y no aprender a hablar? ¿Y será que como hijos de Dios no vamos a entender que nosotros también como Él sostenemos muchas cosas por lo que hablamos? Que no hay mayor tristeza que los hijos de Dios, aquel que creó el mundo con su boca, tiene hijos que no saben hablar. Y que no entienden que como su Padre, como su Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, cada vez que hablamos estamos creando algo. Y les he suplicado, mis amados, sigan hablando, pero siempre hablen con un propósito, que en lo que hables, tú anheles lo que tu boca va a producir. No nada más hables porque tienes ganas de hablar, sino habla porque anhelas el producto de lo que dijiste. ¿Tenemos Bible Gateway disponible?
¿Me la podemos abrir? Vamos a ser pacientes. Quiero que veamos ese texto donde dice que en la boca está el poder de dar vida o dar muerte. Y vamos a verlo en una traducción en inglés. Él sostiene todas las cosas con su boca. Él sostiene todas las cosas con su palabra. Entonces usted puede pensar, ¿qué sostiene mi casa? Su palabra. ¿Qué sostiene mi vida? Su palabra. Los reportes médicos pueden decir lo que sea, pero si tú crees a la palabra, tu vida la sostiene su palabra. ¿Qué sostiene tu matrimonio? Su palabra. ¿Qué sostiene tu economía? ¿La política? No, su palabra. Él sostiene todas las cosas con su palabra. Usted se puede preguntar qué es lo que impide que el mar se salga de sus cauces. Su palabra. Él le dijo al mar hasta dónde. Y de ahí no se puede salir. Mientras Él lo hable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esa escritura, ¿sí sabemos cuál es? La de Proverbios que dice, en la boca está el poder de dar vida o dar muerte. ¿Alguien me la puede encontrar? Está en Proverbios, ¿qué será? 18:24. A ver, búsquele. ¿No será esa? En la versión Easy to Read. ¿Cuál es? 18:21. Gracias, 18:21. Me fui tres versos atrás, ¿verdad? Mis amados, voy a hacer un comercial. No se van a perder la conferencia de diciembre. Se va a llamar Los niños malos no existen. Los niños malos no existen. Va a ser especialmente para padres, pero no se limita a padres. Los niños malos no existen. Amén. Gloria sea a Dios. Easy to read, ahí está. Ya por ahí la pasaron, arribita. Ahí está. Easy to read. Esa mera, ok. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, Silvita y Cristi y Eriquita. ¿Lo puede leer conmigo los que speaking in English poquito? ¿Qué dice? The tongue can speak words that bring life or death. Those who love to talk must be ready to accept what it brings. Los que no comprenden, déjeme le digo, la lengua puede hablar palabras que traen vida o muerte. Aquellos que les encanta hablar deben estar listos para aceptar lo que su boca les produce. Entonces, yo hablo lo que se me dé la gana, de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo contigo es que no quieras el producto. Yo voy a sembrar melones, pero quiero sandías. No, fíjate que no. ¿Vas a sembrar melones? Entonces más vale que te gusten los melones porque te los vas a comer. A la hora de hablar, estoy creando. Cuando hablo, estoy creando. Cuando hablo, estoy creando. Entonces eso me debe de poner a pensar. Dios, fíjese bien, Dios antes de hablar imaginó. Y hay partes en la Escritura que nos lo muestra. Porque Dios dijo, se dijo a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego lo creó. Entonces lo pensó y luego lo creó. Lo imaginó y luego lo creó. Lo imaginó y luego lo habló. Y así lo creó. Entonces tú y yo no debemos de saltarnos el paso llamado pensar, imaginar, para que no nada más imagines lo que va a salir por tu boca, sino el producto que va a traer. Y veas en tu mente el picture completo. Esto voy a hablar, esto me va a producir. ¿Me conviene? Sí, entonces lo hablo. Esto voy a hablar, esto me va a producir. ¿Me conviene? No, entonces mejor me lo callo. En lugar de decir, ay, ya lo dije. O vivir toda la vida diciendo, no quise decir lo que dije. Imagínense que Dios dije, ay, esa montaña, no quise crearla, hombre, ya la creé. Ay, ese árbol, hijo, se me pasó la mano. No, mis amados. Él siempre ha hablado con el propósito de crear. Di conmigo, Dios siempre ha hablado, con el propósito de crear. Okay. Es el mismo propósito que debemos de tener nosotros al hablar. Exactamente. Cuando hablo, creo. Si no quieres crear, ¿qué creo? Eventos, sentimientos, situaciones, complejos, miedos.
depresiones. Cada vez que tú hablas, produces algo en alguien. Alguien llega contento hasta que tú hablaste. ¿Qué creaste? Un cambio de estado de ánimo. Alguien llegó apachurrado hasta que tú hablaste. ¿Qué creaste? Un cambio de mente. Hoy una gran mujer se sentó con un empresario y lo primero que le dijo el empresario es: me vas a escuchar y cuando me escuches va a cambiar tu manera de pensar. ¿Y qué pasó cuando él habló? Se produjo un cambio de mente. Entonces, cada vez que hablamos, algo se está produciendo. Cada vez que hablamos, estamos creando puertas o muros. Cada vez que hablamos, se están creando ventanas o paredes más altas, imposibles de cruzar. Entonces, cuando hablo, estoy creando. Nadie aquí, porque aquí en Perdón Amistad tengo a puros inteligentes. Todos los que no son inteligentes se fueron a otro lado. Aquí no vamos a hablar porque tenemos lengua, ¿eh? Aquí vamos a hablar porque queremos crear. ¿Qué quiero crear? Quiero crear un ambiente. Quiero crear una reacción. Quiero producir sentimientos en alguien más. Especialmente cuando le hablamos al esposo. Una gran mujer que estaba estudiando hoy, la señora Marilyn Hickey, estaba diciendo: yo puedo saber cómo recibir de mi esposo lo que quiero. Es sencillo, la Biblia lo enseña, no tiene mayor problema. Tú siembra respeto y siempre vas a recibir amor. Cualquier hombre, más que corazoncitos, apapachos, él quiere respeto, sentirse respetado. Y el respeto y el honor está en el mismo concepto. ¿Los hombres dicen amén? Amén. Y si una mujer les dice: a ver, varones, voy a probarlo. Si una mujer te dice: yo te quiero mucho, pero no te respeto. Dice la doctora: mi marido me agarraría y me tira por la ventana. Claro que sí. Un hombre necesita respeto. Y con mucho gusto a cambio da amor. ¿Cómo recibir el amor de mi esposo? Respétalo. Respétalo. Aprende a hablarle. Aprende a hablarle. Entonces, refiriéndonos a las palabras, usted crea con su boca un ambiente de amor o un ambiente de rechazo. ¿Sabe qué? Mi marido llega mañana y me estoy entrenando a hablar. Porque lo poquito que ese hombre pase aquí en Denver, porque se me va a ir pronto otra vez con el doctor, quiero que él tenga su autoestima en el techo, inflarle el respeto a lo que más pueda, para que cargue pilas y se pueda ir a ser más que vencedora donde Dios lo mande. Bueno, ¿y usted cree que eso es natural en mí? No, hombre, pues sí, lo primero que le digo es que de miel yo no tengo nada cuando hablo. Entonces tengo que pensar el pequeño paso que no nos debemos de saltar a la hora de abrir la boca. Diga que está a tu lado: ¿pensaste antes de hablar hoy? Algunos ya se desanimaron. Ánimo, ánimo. Cuenten las veces que dicen: no quise decir eso. Cuenten las veces que dicen: eso lo dije sin pensar. No quise decirte eso. La regué. Óigame, no. Óigame, no. Ahora resulta que un hijo de Dios no sabe hablar. El Creador con su boca creó. ¿Y sus hijos? Ay, es que ya se me salió. ¿Por qué dijiste eso? Se me salió. Oh, mis amados, vamos a entrenar esa boca, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algunos textos que, esto me emociona muchísimo. Listos, vamos a ir a Juan 1, 1 al 3, en esta misma traducción. Dice así: en el principio ya existía la palabra. Y aquel, ya le puso persona, la palabra no nada más es palabra, es persona, es un personaje. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Cómo se llamaba Jesús de Nazaret? Antes de llamarse Jesús de Nazaret, se llamaba la palabra. ¿Qué era él antes de hacerse hombre? Era la palabra. Entonces, cada vez que usted vea en la Biblia que diga: y Dios dijo, ahí estaba Jesús de Nazaret, él era la palabra. El verbo ejecuta, hace, actúa. Él es el verbo, el que actúa. Tú no eres el que actúa es el verbo. Tú eres el objeto donde el verbo actúa. El verbo actúa en ti. Amén. La religión te pone a actuar, pero el Evangelio dice
que el verbo, el que actúa, no eres tú, es Él. Amén. Ay, qué descanso. Él estaba en el principio con Dios, versículo 2, versículo 3, por medio de Él. Por medio de Él. ¿Por qué dice por medio de Él? Porque Él es la palabra. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Cada vez que habló, ahí estaba la palabra. Nada de lo que existe, fue hecho sin Él. Vamos a brincarnos al versículo 14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Entonces, antes de ser hombre, era palabra. Aquel que es la palabra se hizo hombre. La palabra. Amén. Ok. Vamos a ver el versículo 18. Vamos a leer hasta el 18, Versículo 15. Juan dio testimonio de él diciendo, a este me refería yo cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De sus grandes riquezas todos hemos recibido bendición tras bendición, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios. Y aquí los testigos de Jehová dirían, ¡momento! Cortemos ese texto de la Biblia. Porque un testigo de Jehová jamás aceptará que Jesús de Nazaret es Dios. Así que tengan cuidado. Es que es mi amigo. Miren, mis amados, la Biblia dice que quien no acepte la doctrina de Cristo, ni siquiera te pongas a conversar con él. ¿Estamos? Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios. El Hijo único, que es Dios. Esa parte es muy importante que entiendan. Él era 100% hombre y 100% Dios. Que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Gloria sea a Dios por siempre. Vamos a ver Colosenses 1, del 15 al 17. Y estamos viendo eso, cómo Él sostiene todo con su palabra poderosa. Colosenses 1, del 15 al 17. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Por medio de Él creó Dios todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, y también los seres espirituales que poseen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué hermoso es saber que ahora nosotros somos coherederos con Cristo, porque todo fue creado por Él y para Él. Entonces, si tú eres coheredero, significa que todo lo que sea de Él también es tuyo. Amén. Cristo existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. En la traducción Reina Valera, en el versículo 17, si me la puede poner. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra me gusta mucho. En Él subsisten. Vamos a ver, mis amados, en Hebreos, otra vez, vamos a regresar. Y vamos a leer el versículo 3 una vez más. Hebreos 1:3. Recuerden que la introducción en hebreo nos está diciendo, Dios nos ha hablado por el Hijo. Su palabra sostiene todas las cosas. Versículo 3. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma del ser de Dios, y es Él quien sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. ¿Qué hizo con nuestros pecados? Diga fuerte, nos limpió. Dígalo otra vez. Cuando usted se acerca a Dios, debe saber que usted se acerca limpio.
Si no, vamos a seguir con esas oraciones largas, donde dedicas 20 minutos primero a hablar de tus pecados, y ya por ella que te estás quedando dormido, apenas le empiezas a pedir, pero ya te sientes tan indigno que mejor no le pides nada. Es que, pastor, si usted supiera lo que hice ayer, mis amados, ¿sabe qué? Hace 2000 años, antes de que nacieras, Él pagó por todos tus pecados, los que ya cometiste, los que cometas y los que cometerás. Usted se asusta de usted mismo. Dios no. Él pagó hace 2000 años por todos tus errores. Algunos de aquí no se dieron cuenta del verdadero carácter que tenían hasta que tuvieron marido o esposa. Ahí te conociste, ahora sí como eres. Y algunos dijeron, no, hasta ahorita voy bien, creo que mi carácter va mejorando, hasta que tuviste hijos. ¿Verdad? Y de pronto te oyes y dices, ¿de dónde salió este monstruo? Ah, pues ahí estaba. Pero parece ser que uno se sorprende de sí mismo. ¿Y qué hago cuando me agarran esas sorpresas? Me acerco a Dios por lo que Jesús de Nazaret hizo hace más de 2000 años. Él con una ofrenda me hizo perfecta. Acércate a Dios sabiendo que ya te limpió. ¿Estamos, mis amados? Okay. Porque en su forma de hablar, ese complejo de víctima y de que se sienten culpables, que no se lo merecen, mis amados, todavía se oye. Y hay que sacar eso de raíz, porque hay un derecho tuyo que es el acceso a Dios, y no es por lo que tú hagas o por lo que tú hayas hecho, sino por lo que hizo Jesús de Nazaret. Amén. No quieras sentirte limpio para aceptar esto. Al contrario, acepta esto para que la limpieza se manifieste. Es al revés, acuérdense. Ya que me sienta limpio, voy a la iglesia. No, ve a la iglesia para que la limpieza se manifieste. Ya que cambie, me acercaré a Dios. No, acércate para que cambies. Entre menos te acercas, menos cambios. Pero algunos todavía dicen, no puedo ir a la iglesia porque ayer metí la pata. Precisamente por eso. Ve a la iglesia para que dejes de meter la pata. Ya se hizo una broma que en esta iglesia digamos, sigue viniendo, hermano, sigue viniendo. Pero es que en realidad es el único consejo que podemos dar. Sigue viniendo. Pastor Ana, es que sigo metiendo la pata. Sigue viniendo. Es que mírenme carácter. Sigue viniendo. Es lo único que les pido. El Evangelio hará lo demás. Amén. Gloria sea a Dios por siempre. Amén. Amén. Vamos a ver si me acompaña Hebreos capítulo 9. Versículo 11, y aquí vamos a leer bastantito, listos, al cabo que a ustedes les gusta la Biblia. Pero Cristo ya vino y Él es ahora el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde actúa como sumo sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no pertenece a esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la salvación eterna. Es verdad que la sangre de toros y de los chivos y las cenizas de la becerra quemada en el altar, las cuales se esparcen sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Mis amados, cuando ustedes creen en Jesús de Nazaret, son rociados con la sangre. ¿Qué pasa cuando Él te rocía con su sangre? Te consagra. ¿Qué es consagrar? Te aparta. Tú puedes estar enlazado con una adicción, enlazado con la depresión, enlazado con algún mal hábito, pero la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, al rociarte, te consagra. Te aparta, hace un corte. ¡Pah!
y hay un abismo entre lo que practicabas y lo que ahora eres, porque su sangre te aparta. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Pues Cristo, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. ¿Cuántos de aquí todavía batallan porque su conciencia los acusa? Como hijo de Dios, déjenme decirles algo, Dios nunca acusa. La palabra de Dios dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Él los justifica? Entonces, cuando viene una voz acusadora a mi mente, ¿quién es? Le quiero decir, Dios no, porque la Biblia dice que el acusador de los santos es Satán. Dios no acusa. Dios no acusa. Entonces, a la hora de que entra esa voz a mi mente, tengo que saber que Dios no es el que lo está haciendo y tengo que confiar en que Dios es el que me justifica. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Qué hace su sangre? Otro beneficio precioso, me consagra, y ya les dije el número 2, me limpia mi conciencia. Algunos tienen ese dicho, ¿no? Mi conciencia está limpia. ¿Cuántos de aquí se animarían a decir, mi conciencia está limpia? Dirán, pastor, no lo puedo decir porque diría una mentirota. Si lo que menos limpio tengo es la conciencia, ¿verdad? Pero lo estás diciendo por cómo te sientes, por cómo te ves, o porque quizá estás viendo tus acciones. Pero quizás si hoy hablaras diferente y digas, por la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, mi conciencia está limpia. Quizá de tanto que lo oyes y de tanto que lo repites, un día te darás cuenta de esa limpieza. Y no más no habrá una voz acusadora, no más acusaciones, no más culpabilidad. La Escritura dice que lo único que lograban esas ceremonias con la sangre de machos cabríos era que la gente recordara sus pecados y se sintiera culpable. Dígame si no es horrible sentirse culpable. Especialmente cuando ya pasó algo que ya no puedes resolver. Les he comentado, mis amados, que hay gente que después de que fracasa en algo, una gran mujer que es una de las mujeres más bellas que he conocido. Esa mujer es una mujer hermosísima. Y un día me dijo, Pastor Ana, yo me casé con una persona que me golpeaba, una persona que era además homosexual, y me casé sabiéndolo. Me empezó a pegar desde el noviazgo. ¿Y por qué te casaste con él? Me dijo, porque yo pensé que lo merecía. Porque antes de eso aborté. Y yo pensé que ese nuevo novio que ya me estaba agarrando a trancazos era mi castigo, era la forma en que yo iba a pagar por el daño que le había hecho a esa criatura antes de nacer. Me hubiera gustado que alguien le dijera el Evangelio. Que alguien le dijera que sus pecados habían sido perdonados y que la preciosa sangre de Jesús limpia nuestra conciencia de obras de muerte. Alguien toque su mente, su cabeza. No sabemos en qué parte de nuestro ser está la mente, pero vamos a suponer que está aquí. Y diga fuerte conmigo, mi conciencia está limpia por la sangre de Jesús de Nazaret. Dígalo otra vez, mi conciencia está limpia por la sangre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Así que nadie nos acusa, ¿amén? Nadie nos acusa. Y cuando llegues a su presencia, en el momento que venga una voz que acusa, diga, ¡hey, chamuco mentiroso, fuera de aquí! Porque a veces uno dice, no, es que en cuanto entro a la presencia de Dios, me llueve mi pasado. Y uno piensa que es Dios. Seguramente sacó la libretita negra y te está recordando todo lo que hiciste.
Entonces estás ahí, y, ay, entre más estoy ahí, más me acuerdo de lo que hice. Y ahí estoy, empiezo a llorar. Y cada vez que te acercas a la presencia de Dios es lo mismo. No, mis amados, Satán no soporta tu acercamiento a Dios. Por eso Satán tiene el intento terrible de sacarte de ahí, acusándote. Y cuando sabes que es el diablo, simplemente le vas a decir: Satán, cállate, en el nombre de Jesús. Yo no vengo por mi nombre ni por mi capacidad, vengo por la preciosa sangre derramada en la cruz por mí, la cual limpió mi conciencia de obras de muerte. Aleluya, mi conciencia está limpia. Amén. Y entonces esa voz acusadora se va a callar. Y entonces tu padre te va a decir: ahora sí, hijita, ¿me decías? ¿Que querías que haga qué? ¿Que venías a pedirme qué? Ahora sí, hijita, ¿qué necesitas? No le digo, en la presencia de Dios es el lugar más cómodo, mis amados. Porque ahí no hay acusaciones. Todo mundo, qué lata, ¿verdad? ¿Se acuerdan de tu pasado? Todos. Pero cuando llegas a su presencia, Dios dice: yo no me acuerdo. Yo decidí olvidarlo. Y te limpié de eso con mi preciosa sangre. Ahí deberíamos de vivir, platicando con Él, ¿no es cierto? ¿Ok? Dice así, versículo 13, ahí me quedé. Es verdad que la sangre de los toros y los chivos y las cenizas de la becerra quemada en el altar, eso ya lo leí. Versículo 14. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues Cristo, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Si Él no hubiera hecho algo con nuestra conciencia, no lo podríamos servir. Cada vez que yo te dijera, te toca predicar, dirás: voy a la presencia de Dios a orar por mi mensaje y me llueve mi pasado otra vez. Ya ni pude estudiar, pastora Ana, porque hace 10 años me acordé que... ¿Cuándo vamos a servir al Señor? Ya los de la alabanza, es que me paro y cada vez que estoy en la guitarra, oigo a alguien que me dice: hipócrita. Mis amados, Dios no acusa. Tú tienes que reprender esa voz y decir: cállate, Satán. Yo vengo por el poder de la sangre de Cristo. Y oiga, eso agrada a Dios, Gloria a Dios. Versículo 15, así me gusta. Me encanta que en lugar de que tosan y estornuden, suspiran. No, es que hay mensajes donde tosen, pero uno de estos suspiran. Ya estamos modificando, ¿verdad? Por eso Jesucristo intervino con su muerte, a fin de unir a Dios y los hombres, como mediador de un nuevo pacto o testamento, para que sean perdonados los pecados cometidos bajo el primer pacto, y para que aquellos a quienes Dios ha llamado puedan recibir la herencia eterna que Él les ha prometido. Versículo 16, esto se pone muy interesante, fíjense bien. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo otorgó. Punto muy sencillo, la Biblia se divide en dos: Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Testamento, ¿qué es un testamento? Cuando alguien te dice: hay un testamento y tú estás en él, se emociona uno, ¿verdad? Pero a la hora que te dicen: hay un Nuevo Testamento y tú estás en él, pues no, como que no entendemos. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es eso. Es un testamento donde dice todo lo que te dejó. Eso es. Cada vez que vas al Nuevo Testamento, es tu testamento. ¿Quieres leer tu testamento? Empieza con los evangelios. Ahí está lo tuyo. Eso es tuyo, te lo dejó. Por eso se llama testamento. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo otorgó, pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo otorga, sino solo después de su muerte. Por eso, también el primer pacto se estableció con derramamiento de sangre. Entonces, el Antiguo Testamento, ese pacto se estableció con derramamiento de sangre, porque si alguien no muere, no hay testamento, no entra en vigor, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento también tuvo que haber derramamiento de sangre. Nada más que fue la sangre de Jesús de Nazaret.
Ahora puede suceder, mis amados, que alguien te ponga en su testamento, pero después de morir, alguien más vivo o alguien chueco o alguien que haga una mala movida, te quite lo que es tuyo. Tenemos casos así en Vallarta, de que después de que el papá heredó a la hija, alguien logra quedarse con todo. Una albacea, otro familiar, etcétera. Pero ¿sabe qué es lo precioso, mis amados? Jesús murió para que el testamento que te dejó entre en vigor y resucitó para asegurarse que te lo den. Murió para que así entrara el testamento en vigor y resucitó para ser Él personalmente quien se asegure que lo recibes. Y entonces ya, ¿de qué depende? ¿Qué es lo único que va a ser un obstáculo aquí? Que no quieras. Y ahí es donde, ay, espero que no seamos nosotros. Y el capítulo 3 y 4 de Hebreos, si lo quiere leer, es esa la frustración, ese es el clamor. No seamos como los antiguos, que ellos, habiendo de recibir una tierra prometida, no la quisieron recibir. No quisieron. No seamos como ellos. No seamos como ellos. No caigamos en lo mismo. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Por eso también el primer pacto se estableció con derramamiento de sangre. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó lana roja y una rama de hisopo, las mojó en la sangre de los becerros y los chivos, mezclada con agua, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Todo el pueblo fue rociado con esa sangre de chivos. ¿Listo? Entonces les dijo: esta es la sangre que confirma el pacto ordenado por Dios para vosotros. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos reservados para el culto. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. De manera que tales sacrificios eran necesarios para purificar las cosas que son copia de lo celestial. Pero las cosas propiamente celestiales necesitan mejores sacrificios que aquellos. Y aquí viene chan. Porque Cristo no entró en el santuario construido por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Y no entró para ofrecerse muchas veces en sacrificio, como hace cada año todo sumo sacerdote que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero no es así. Ahora, al final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre. Diga fuerte eso: una sola vez. Una sola vez. Y para siempre. Para siempre. Dígalo otra vez. Una sola vez y para siempre. Ese sacrificio cubrió pecados pasados, presentes y futuros. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Ofreciéndose a sí mismo en sacrificio, ¿para qué? Para quitar el pecado. A ver, ayúdenme, mis amados, ya voy a terminar. Ofreciéndose a sí mismo en sacrificio, ¿para qué? Para quitar el pecado. Y ahí usted tiene un problema que tiene que resolver. ¿Lo quitó o no lo quitó? Bueno, entonces usted puede llegar hoy mismo y decir: Pastor Ana, pero yo tengo una adicción, el pecado sigue ahí. Bueno, entre más tú oigas que Jesús de Nazaret vino a quitar el pecado, quiero que sepas que un día te vas a dar cuenta que el pecado ya no tiene poder sobre ti. El pecado va a tener poder sobre ti mientras tú ignores tus derechos, mientras tú ignores lo que te pertenece. Dios no te va a obligar a reclamar lo que es tuyo. Pero hoy, quizá hoy sea el día que estás harto de tus vicios. Quizá hoy sea el día que estás harto de tu forma de pensar y de tu forma de ser. Quizá hoy realmente estás harto de tu forma de vivir y llegues hoy y le digas al pecado: quiero decirte que Jesús de Nazaret ya quitó el pecado. Y quizá en ese momento el conocimiento de la verdad te haga libre. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, ya con el versículo 27 de 9 de Hebreos, se acabó para siempre el concepto de, ¿cómo se llama esa teoría? De reencarnación. La Biblia dice que todos han de morir una sola vez.
Pues sí, qué padre. No, si no lo haces en esta vida, al cabo que regresas. A lo mejor regresas en forma de chivo, a lo mejor en forma de elefante, a lo mejor, depende, ¿no? Depende cómo te fue en esta, pero así vas a venir a cada rato, hasta que ya tengas una vida perfecta. Sí, tú. Ese es un engaño de Satán, para que sigas viviendo como quieras, al cabo que hay más chances. No. La Escritura dice que todos vamos a morir una vez, y de ahí, juicio. Así que, mis amados, no hay tiempo que perder. Es en esta vida, o si no, al juicio. ¿De acuerdo? Así que si alguien de su gente cree todavía en la reencarnación, recuérdese, usted se va a sentir valiente porque usted conoce Hebreos 9:27. Y usted va a poder decir, no. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que la reencarnación existe. Todos vamos a morir una sola vez y de ahí el juicio. Y todos se van a quedar, sí sabe. Gloria a Dios. Versículo 28. Así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de todos. Ahora hay que anunciar eso. Al borracho, a la prostituta, al adúltero, al pornógrafo, al vicioso. Diles, el Señor Jesús vino a quitar tus pecados. Eso que estás viviendo no es cierto, porque Él vino a quitar tus pecados y en cuanto lo creas, el pecado se quita. Después aparecerá por segunda vez, chan, pero ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Mis amados, Jesús de Nazaret regresará, volverá por nosotros, pero ya no como siervo, ahora como rey. Ya no vendrá vestido, ya no lo vamos a recibir con palmas, ya no vendrá montado en un asno, ahora va a venir en un caballo, con una espada en su mano, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para rescatar a su novia, y estaremos con Él para siempre. Amén. Gloria sea a Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. ¿Están aprendiendo? ¿Están disfrutando Hebreos? Ok, vamos a seguir. Nos falta poquito. ¿Qué sigue? ¿Ya se acabó? Vamos al 10. Hermana Chivis. Hebreos 10:1. Mis amados, si hay un capítulo que me fascina, es Hebreos 10. Especialmente para aquellos que todavía creen en el sábado y el adventismo y todo aquello. Cuidado con las falsas doctrinas. Cuidado con dejarse llevar, nada más porque tienen una cruz y se llama iglesia. Hay falsas doctrinas. Y una de esas es que debemos de guardar el sábado o que debemos de guardar la ley. Y para ese concepto, si usted todavía trae telarañas, estudie Hebreos 10. Vamos a leerlo, ¿de acuerdo? ¿Estamos listos? La ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, no su verdadera realidad. Por eso la ley, ¿cuál ley? La que acaba de mencionar, la ley de Moisés, los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Ok? Por eso la ley no puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Mis amados, la ley te ordena que obedezcas y nunca lo logra. Te lo voy a volver a repetir. La ley te ordena que obedezcas y nunca lo logra. El Evangelio no te ordena que obedezcas. El Evangelio te hace obedecer. Porque la ley con mandamientos nunca logra que el ser humano se haga obediente. Pero la gracia, llega el Espíritu Santo y dice, sí se puede. El Evangelio no te ordena que obedezcas, sino que te convierte en un ser obediente. Esa es la diferencia. Si usted quiere poner una diferencia clara de la ley y evangelio, es eso. La ley nunca logró hacer a nadie obediente. No transformó una sola vida. Lo único que hizo es poner un peso terrible sobre sus hombros que nunca pudieron llevar. Pero la gracia, cuando alguien se acerca en su peor desobediencia, la gracia dice, yo puedo. ¿Por qué? Porque la sangre te va a limpiar, te va a consagrar, va a limpiar tu conciencia de obras muertas y el Espíritu Santo va a venir dentro de ti y va a gobernarte desde dentro y va a hacerte obedecer. ¿Alguien de aquí se ha dado cuenta que ya obedece más? Mis rebeldes sin causa.
¿Ya se han dado cuenta? No, me han dicho así, no, tal persona, híjole, no quería nada con el diezmo y ahora ya diezma. ¿Quién crees que te lo quitó, lo desobediente? Así que si hay alguien aquí que todavía cojea esa pata, usted siga viniendo. Dios te va a hacer obediente, porque además recompensa la obediencia con bendición. Te conviene obedecer, pero Él lo hace. Él quita lo rebelde y nos hace obedientes. ¿Listos? Ok. La ley no puede, diga conmigo, no puede. No puede. La ley no puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Entonces, ¿por qué voy a practicar algo que no puede perfeccionarme? Es ridículo. ¿Por qué voy a practicar algo que no me puede perfeccionar? Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados. Ay, ¿qué hace la ley? Hacerte recordar tus pecados. Claro que sí. Cada vez que intentas hacer lo que la ley dice, fracasas. Y lo único que hace es recordarte que eres un pecador. ¿De acuerdo? Amén. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero esos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, ya que la sangre de los toros y de los chivos no puede, diga fuerte, no puede quitar los pecados. A pesar de que la Biblia dice esto, se siguen ofreciendo sacrificios, mis amados. Y aquí viene el sacrificio. Por eso Cristo, ya, denme 5 minutos con sus ojos abiertos, por favor. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí vengo, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En primer lugar dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios u ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado por cuanto su voluntad fue cumplida por Jesucristo, al ofrecer su cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Mis amados, su voluntad fue cumplida por Jesucristo. Su voluntad fue cumplida por Jesucristo. Usted y yo aquí ni nos mencionan. Su voluntad fue cumplida por Jesucristo al ofrecer su cuerpo en sacrificio. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos, ¿qué? Versículo 12. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Versículo 14. Así, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Miren esto, mis amados. El mismo Espíritu Santo nos los confirma al decir, versículo 16. Quiero que lean conmigo del 16 al 18 juntos. Vamos a ponernos de pie para que lean con sus ojos abiertos. Yo sé que algunos ya llegaron a un nivel que pueden leer con los ojos cerrados. Pero yo quisiera verlos abiertos. Versículo 16, léanlo todos respetando las comas y los puntos. ¿Qué dice? El pacto que haré con ellos después de aquellos días será este, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. De modo que cuando los pecados han sido perdonados, no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Solamente estudiamos 4 versículos de Hebreos 1. Y nos fuimos viendo palabrita por palabrita. Esto es lo que Él ha hecho por nuestros pecados.
Tenemos un sacerdote, mis amados, que es perfecto. Así que, insisto, el mensaje de Hebreos es: acérquense. Jesús de Nazaret abrió camino. El acceso está listo y estamos limpios. Y no dejes que tu conciencia te estorbe. Tu conciencia fue limpia. Tu conciencia fue limpia. ¿Alguien dice amén? Precioso Dios, es un honor escuchar tu palabra que libera, que limpia, que nos enfoca, que nos recuerda que nuestra mente, nuestra visión, nuestros ojos deben de estar puestos solamente, exclusivamente en los logros de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Y Padre, ahora mismo vamos a darte a ti de lo mucho que tú nos has dado. Es un honor traerte a ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas. No te robaremos. Vamos a hacer nuestra parte y confiaremos en que tú harás la tuya. Vamos a confiar con nuestra ofrenda, vamos a creer, vamos a honrar, vamos a agradecer con nuestra ofrenda. Y lo haremos con un corazón alegre, oh Dios, porque tú amas al que da con alegría. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Traiga su ofrenda, mis amados, y hágalo con alegría en su corazón, en el nombre precioso de Jesús.